Sí. Bueno, quiero agradecer a Shmuel que de nuevo vino, ya es como la tercera vez, y antes de la pandemia también me acuerdo que viniste una vez. Cuento que es bonito que usemos el mismo tema, que este año estamos hablando de la esperanza y pasamos con la pelota y de los lados ya. ¿Qué textos a ti son los que más te conmueven o te dicen algo del Antiguo Testamento sobre la esperanza? Y yo escogí este tema este año porque realmente sentía que la cosa va en peor en todos los rincones del mundo, y además hay temas que nos hemos preocupado y ahora nos dejamos de preocupar, como el cambio climático. Y yo siento que la Biblia, me pasa mucho que nos quedamos atorados en el Antiguo Testamento y ni vamos al Nuevo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento tiene tanto que decir. El pueblo de Israel es un pueblo que vive de la esperanza, eso siento yo, y está en problemas y vuelve a levantarse. Entonces, dejamos aquí la palabra para que nos cuentes un poco desde tu perspectiva. Gracias por la invitación. Y qué aguante invitarme una tercera vez. La cuarta ya. La cuarta. Después vamos por la quinta. Cuando la doctora Hanna me contactó y me habló del tema, debo reconocer que me pusieron a trabajar, si bien es un tema que está muy presente a nivel universal, a nivel del diálogo interreligioso, a nivel de responder a esta carrera tecnológica deshumanizante, porque no sé, me imagino que todos han visto, todos tenemos WhatsApp y aparece ahora siempre una notita si quieres que sea con la inteligencia artificial o no. Y la inteligencia artificial lo que no puede sustituir es la parte emocional. Puede darnos todo. Si nosotros le pidiéramos ahora a la inteligencia artificial que nos armara un servicio religioso por X motivo, pero no nos puede dar eso. Y cuando hablamos de esperanza, Hannah habló del pueblo judío. Para el pueblo judío la esperanza no es una emoción, tampoco es un estado de ánimo, que se ve reflejado. Vamos a recorrer bastantes textos del Antiguo Testamento para ver de qué manera aparecen. La esperanza es sinónimo de fe y relación con Dios. En la visión teológica judía, en el Antiguo Testamento, está ligada, cuando uno habla de esperanza, está ligada con Dios, no está ligada con que guardo la esperanza. Es una expresión en hebreo, se dice tikva, T-I, cada kilo, V-A, algunos lo escriben con W, o ha-tikva, la esperanza. No es visto en los textos como un sueño, sino como el lugar de encuentro con Dios del individuo y del colectivo. Hay también un concepto muy importante que se repite dentro del desarrollo evolutivo del texto bíblico y también posteriormente el texto talmúdico, de la interacción entre el individuo y el colectivo. Y ambos dos, en esta construcción, desde los comienzos, desde el patriarca Abraham, que es, nosotros pertenecemos todos juntos a las grandes expresiones de fe abrahámicas, tienen que ver con, si ustedes recuerdan, por ejemplo,
en capítulo 12 del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu casa, vete de la familia, lo único que no hace, que nosotros haríamos así, ¿a dónde voy? Y no dice. Y hay que prestar, lo que hablábamos antes, hay que prestar atención a los silencios entre las palabras. Las letras negras, sí, es una cosa que los rabinos dijeron hace 2500 años. Me imagino, la mayoría ya estuvo en nuestra comunidad y conocen una Torá. Como los que no, me imagino. La Torá tiene las letras negras y los espacios en blanco. Y nos desafía el texto a que veamos qué leemos del espacio en blanco. Y ahí también está involucrada la esperanza, que se reitera permanentemente, a un punto tal que en varios textos, que después vamos a verlo, Dios es mencionado como la fuente de esperanza. La palabra, que bueno, no tenemos dónde anotar, pero bueno, Tikvá, que les dije, bueno, pero si se la digo, Mikve es fuente, salud. Mikve Maim Haim, fuente de aguas de vida. Dios es la fuente de aguas de vida. Pero la misma raíz, si se sigue, Tikva, Mikve, es decir, Dios es la fuente, con L mayúscula y F mayúscula, de la esperanza. De ahí fluye, y es interesante cómo los textos y los exégetas justamente lo relacionan con el tema de la fuente de agua. Si recuerdan, porque sé que han estudiado muchísimo con Hannah los textos del Antiguo Testamento, especialmente el libro del Génesis, tiene recurrentemente episodios al lado de pozos de agua. Recurrentemente. Además que al principio de todo había solo agua y Dios separó las aguas. Y después trajo otra vez el agua para limpiar y purificar con el diluvio. Y después el agua salvó la vida de Moisés. Y después el agua se partió en dos. Y después el agua salió de la roca a pesar de que Moisés la golpeó. O sea, el agua tiene un rol que es mucho más que saciar la sed. El agua es símbolo de vida. Justamente nosotros, cuando fallece alguien, antes de la sepultura, se hace un lavado con agua de los restos mortales de la persona y se le viste con mortaja, y tiene que ver con este contacto de... Y si recuerdan, en el libro de Números, cuando se menciona la muerte de los hermanos de Moisés, y aquí las damas se van a sentir muy halagadas, dice que se murió Miriam, que era la hermana mayor de Moisés, y se quedaron sin agua. Miren qué hermosa. Uno podría leerlo como versos separados, pero debe leerlo como que hay una correlación. Que no es que se quedaron sin la jarra de agua para beber, está hablando de otro concepto. Y está ligado entonces con la fuente, para no perdernos en irnos por las ramas, con todo este concepto de tikvá. La palabra tikvá, la última letra, es una de las letras del tetragramón. En realidad, la palabra tikvá tiene dos letras del tetragramón, la V y la H. Esperanza, sí. Y ese es un punto clave cuando miramos en las fuentes bíblicas de qué manera aparece. Nosotros vamos a hacer hoy, más que nada, si tienen Biblias, vamos a hacer ejercicio
con los textos, más que un monólogo. Esta es la introducción, la pauta, y vamos a irnos con eso. Y algo que me decía Francisco antes, la esperanza en el judaísmo, Francisco, ¿no? Mike, perdón. La esperanza bíblica en el Antiguo Testamento mira hacia el futuro, pero a partir de la relación con Dios. Es decir, que y esto tiene que ver con este concepto que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre está presente y no abandona a sus criaturas. Y aquí quiero hacer hincapié en que este concepto no es privativo, chauvinista entre Dios y el pueblo de Israel, es una relación pactual, sino que es un concepto global que incluye a todos. Desde la visión, si digo algo que no se entiende, por favor, me interrumpen, o si alguien tiene ganas de hacer algún alcance, no tienen que esperar a ningún momento en particular. La idea es que nos sintamos en familia como en todas las otras veces que nos encontramos y entender desde ahí qué significa esperanza y futuro. Pero es a partir, es bien importante esto. En el texto, en dos textos, son tres cosas que van juntas: esperanza, fe y Dios. No las podemos separar, para hablar podemos separar. Si las separamos, estamos desarmando el corazón medular de lo que estos tres conceptos tienen entre sí. Y no es el concepto del siglo XXI, tenemos esperanza que las cosas mejoren, tenemos esperanza, no sé, es otra dimensión. Por ejemplo, textos que les son seguramente familiares, el libro de Samuel, capítulo 1, la madre, ¿no se conoce la historia? La madre era estéril. También la esterilidad es todo un simbolismo en las matriarcas, en Sara, Rebeca, Raquel y Hannah, la madre del profeta Samuel. Ella tenía esperanza en su oración, pero no era una esperanza de me van a hacer unos estudios en alguna clínica porque tengo una buena ISAPRE, no, era otro tipo de esperanza. De tal nivel, si conocen el relato, es majestuoso, porque ella llega, se sienta y describe otra vez las damas y Hannah se va a sentir feliz. No era común que las damas fueran a rezar solas, sin los maridos, al santuario. Y Hannah va sola. No Hannah. Ella también va sola. Y Hannah, dice el texto, que Hannah murmuraba en su intimidad. Vamos a volver sobre este concepto y tiene que ver con esta idea de la esperanza, justamente. Fíjense lo que pasa. Podríamos decir que el sacerdote que estaba ahí representa los ritualistas. ¿Qué son los ritualistas? Los apegados a los ritos. Porque es muy importante que no se vaya a mover, digamos, cuando yo planeo con los alemanes, ¿no? Entonces no pueden mover, y si esta es la hora en que tiene que, no sé, inclinarse y reverenciar, no puede ser 10 minutos después, tiene que ser ahora, porque si no, bueno, el sacerdote que está ahí, hay un choque muy grande entre una mujer que tiene esperanza en Dios y un sacerdote que le dice,
oye tú borracha, salte de aquí. Estoy, Sí. no, le dice, pero le dice algo así, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Sí, se pone en duda, como... Se pone en duda. Claro, ¿qué está pasando ahí? Él necesitaba desde el ritualismo escuchar, y no escucha lo que ella dice. Y ella le dice, pero lo mío no es contigo. Lo mío no es contigo, lo mío es en otra dimensión. Y después Dios escuchó su voz y ella tuvo hacia el profeta Samuel, que ungió a los primeros 2 reyes del Reino Unido de Israel. Y es considerada dentro de la tradición teológica judía como la madre de la oración, de la plegaria. Cuando se habla de quién gestó la plegaria, miren quién. Ella que tenía fe y esperanza en Dios. Ella es una imagen de cómo la esperanza aparece. Aquí el libro de los Salmos tiene, vamos a ver ahí, montones de citas en el libro de los Salmos de cómo la esperanza desde ese lugar aparece muchísimas veces. Aparece hasta en Job, aparece hasta en Eclesiastés. Es un libro que el autor, el rey Salomón, se le adjudica al rey Salomón. Pareciera ser que dice, bueno, ya vanidad, ya está todo dicho, no sé qué. Pero al final lo que está diciendo es tu relación de vida es una relación que está bien, tú la tienes en el plano horizontal con la creación, pero hay una parte que es con Dios. Cuando nosotros oramos en las mañanas, una de nuestras primeras oraciones es: te agradezco, Señor, que me has regresado mi alma, porque en la noche cuando nos dormimos profundamente, el alma se va con el Creador y regresa. Entonces, bueno, lo que hacemos es agradecer y desde la esperanza de un nuevo día. Todas las noches nuestra alma va. Esa es la creencia rabínica. El alma, cuando entras en el sopor profundo, ¿tuviste a alguien que está dormido profundamente? A veces da la impresión de que está como que está muerto, salvando distancias. Está súper dormido profundo. Entonces dicen los rabinos que en ese momento el alma regresa con su creador. Y en la mañana bueno, siempre es la primera vez que escuchar otro cuento. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, yo me modernicé, les traje los textos a que veo que algunos no tienen las Biblias y vamos a ir para todos. Ah, qué bueno, gracias. Pero no se adelanten en la lectura, porque ya conozco lo que pasa. Ahora enseguida mirar quién dice la última hoja y nosotros vamos uno a uno, ahí para todos. ¿Quieres que la repare? ¿No te parece? Puedes agarrar una y vas corriendo para el otro lado. Pero ya de lo que has mencionado, hay algo que me llama la atención. Claro que sí. Espera que todos les encargo, no empiecen a mirar las páginas 2, 3, porque si no, no, sí, no vale la pena. Se pierden la mejor parte. Si quedan algunas, se las encargo de reír. Ahora está un poquito en tentación. Ahora no quiere obviamente mirar. Viste como con los niños, no toques eso. ¿Tú querías hacer una cosa? Sí, porque yo he estado bastante escéptico del concepto de la esperanza. De hecho, hace unas semanas atrás invitamos a una persona que había vivido una circunstancia muy traumática de su vida. Y yo francamente no sentí el concepto de esperanza ahí. Varios aquí lo sintieron, decían, esperanza es creer. Qué bueno, sí, pero tiene que ser una creencia. Ahora comprendo más el concepto de esperanza porque es una esperanza en algo que no defrauda. Pienso yo que muchas veces se coloca la esperanza
en cuestiones que finalmente terminan defraudando. Falsas esperanzas. Mira. Es como mucho de la filosofía del coach de ahora, es Sí, como, no, si claro. crees que todo va a cambiar, creemos y somos felices. No. Bueno, por eso tienen tanto éxito todas esas cosas de autoayuda, que juegan desde lo emocional. ¿Qué es ese sistema? Ahí hay una manipulación emocional en muchos casos. Obviamente. Que hay que estar alerta. Sí, claro que sí, también pasa, hay grupos que estudian Kabbalah y entonces anda con un montón de símbolos de la Kabbalah. Pero para estudiar la Kabbalah seria, resulta que hay varios pasos previos. Y algunas veces, entonces el libro principal de la Kabbalah es una colección que se llama Zohar, que quiere decir luz, destellos de luz, que tiene que ver con el texto, que es muy profundo, filosófico, teológico, dice que después de la creación Dios se comprimió y en una explosión destellos de luz, y eso Zohar. Las chispas con las sefirot, las 10 sefirot, y que humanamente nosotros podemos llegar a contactar con alguno de esos niveles, etc. Entonces, pero hay, por ejemplo, algunos chantas que enganchan a la gente que está buscando desesperadamente un ancla para amarrarse. Aquí caemos en lo que tú dices. Hay montones de hoy que iba al centro había 3, 4 en las peatonales y ahora veía la gente se paraba y les hablaban. Pero la culpa no es del indio, es del que lo hace compadre. Porque el otro puede decir cualquier cosa. El tema es, y la lectura era la desesperación de la gente en aferrarse a algo. Que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. En un tiempo de mucha incertidumbre, en un tiempo de mucha competitividad descalificatoria, desleal, donde todo lo desleal, si hacemos una lectura sin entrar en las cosas políticas de la contingencia, pero desde el otro lugar, desde lo valórico, una descalificación de lo valórico. Total, entonces uno necesita pensar dónde está el ancla. ¿Dónde está el ancla? Si voy a tomar, hablando de nuestro caso, voy a asegurarme que voy a decir 100 bendiciones durante el día y voy a rezar 3 veces por día y voy a inspeccionar con la lupa si cada producto de esto está sellado y habilitado para que yo pueda ingerir con esto. ¿Está? ¿Y qué pasa? ¿Cómo respaldo todo eso con mis actos? Porque lo otro es ritual. El ejemplo que yo daba recién entre el sacerdote Elí y Hannah. Y entonces, por eso yo, al final del primer párrafo, y para llevarlos también a la vuelta, que puse en negrito, ¿cómo está tu esperanza hoy? Porque cuando buscamos la esperanza, ¿cómo está tu esperanza hoy? Es para preguntarnos, ¿qué es? ¿Cómo explicarías qué es tu esperanza hoy, en este contexto? Por ejemplo, esta querida dama, yo la veo ahora, que como la vi la última vez, esperanza. Pero no sé, ¿cómo está tu esperanza hoy, por ejemplo? ¿En dónde está situada? ¿En no perder la pega? ¿En que te vaya bien en la universidad? ¿En que tu familia, qué sé? Cada uno tiene... Hoy justamente me tocó un par de familias que tienen niños con discapacidades de autismo en grado severo. Entonces uno dice, ¿cómo le hablas? ¿De qué esperanza le hablas a esa gente? No sé cuál fue el caso de la persona que tú trajiste aquí, pero ¿de qué esperanza le hablas? La esperanza de que tenga esperanza que se va a mejorar. Es como cuando
cuando vamos a visitar a alguien que está desahuciado en el hospital y cuando nos vamos le decimos, bueno, que te mejores. Y no nos dimos cuenta de lo que dijimos, porque es terrible. Pero, ¿por qué hacemos eso? Porque necesitamos una muletilla para defendernos nosotros de nuestros miedos para enfrentar eso. ¿Vieron cuando uno va a un sepelio? Lo que pasa, todo el mundo habla, todo el mundo conversa. ¿Sabes por qué? Por el miedo al silencio. Porque el silencio te hace conectar con la idea de muerte. Entonces hacemos ruido. Cuanto más ruido hacemos, menos pensamos en eso y hablamos. Digo, cada uno la vivimos. ¿Vieron la cantidad de tonterías que se hablan en un sepelio? Porque se habla de las imaginables y las inimaginables. ¿Y cómo están tus hijos y tu familia? Y fuiste, no, voy a ir de viaje y me compré un y cambié lo otro y nos mudamos. ¿Qué tiene que ver eso con la convocatoria? Nada. Pero tiene que ver con los miedos de uno. Entonces, desde ese lugar, cuando vamos a colocar bíblicamente hablando la esperanza, otra vez, no está en lo emocional, manipulable, está en otra dimensión. En una dimensión, por eso no la separo de la fe, que Dios no te va a abandonar nunca. O sea, creo que ya una vez se los conté en alguna otra ocasión, un relato jasídico, la discusión de este hombre piadoso con Dios, y le dice, Dios, yo me imagino que cuando estoy bien, es como que caminamos en la orilla de la playa, del mar, y veo los pasos tuyos caminando al lado mío. Pero cuando me pasa algo, como ahora que perdí a mi ser querido, y he mirado para atrás y he visto en la arena mojada solo 2 paredes. ¿No conté alguna vez? Sí, es muy conocido este relato. No sé, es un relato conocido, sí. 2 paredes, solo de 2 pisadas, 2 huellas. Me dejaste solo. Y Dios le contesta en ese relato. Lo que tú no te das cuenta es que cuando estás mal, yo te cargo en mis brazos. Por eso hay solo 2 huellas. Sí. A propósito un poco de esto, de lo que hablan, sería correcto decir que la esperanza del pueblo de Israel de siglos está muy inspirada y proviene también de tantas promesas que Dios le da al pueblo de Israel, que el Antiguo Testamento está lleno de promesas. Y yo puse algo, y ahí me llevo al texto para que no sufran tanto. La esperanza mira hacia el futuro en posición de algo mayor. Mira con expectativa que algo sucederá. Quizás hay algo específico que estás esperando. Tal vez tengas una lista de objetivos. O por el contrario, sientes que has perdido toda esperanza. La tikvá de Dios es una promesa de un futuro brillante. Dios plantó su esperanza, lo que dije antes, no solo en Israel, sino en todos nosotros. Sus planes son para bien. Y a la vuelta, mira, te dejo dar vuelta a la página 2, según los Salmos, la esperanza es decisiva porque viene de Dios. ¿Sí? Solo en Dios aguardo en silencio porque de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza. Salmo 62, 5, 6. El salmista ya está seguro de su liberación, puesto que Dios es en quien pone su esperanza. No la pone ni en el gobernante, ni en el poder legislativo, ni en la Corte Suprema, ni en los carabineros, ni en los gendarmes, ni en los sacerdotes. Lo pone en la dimensión que es más allá. La palabra hebrea para esperanza es la misma que para reunión. Aquí vamos con el tema de la mikve o agrupamiento de aguas. La Biblia usa mikve cuando Dios reúne las aguas en la creación, ¿sí?
Y después Jeremías conecta esta reunión de aguas con su esperanza en Dios. Jeremías 17:13, Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Ahí lo tienen así, estamos así. La esperanza que Jeremías tiene en Dios recuerda la fuerza de Dios como creador. Así como Dios reunió las aguas en el pasado, Jeremías describe a Dios como su esperanza presente y su agua viva. En el lenguaje bíblico, la esperanza no es un deseo abstracto, más bien es una certeza completa en la fuerza de Dios para sostener todas las cosas. ¿Está? ¿Les queda claro? Sí. A propósito de lo que, Sí. de lo que hablamos antes, de tu alcance. Tenía muchas dudas porque sentí que muchas veces la esperanza se tocaba como algo, como un sentimiento. ¡Ay, qué bonito, creemos! Por eso, ¡Qué lindo es! No, eso para mí no era la esperanza. claro, por eso aquí lo que me permitía hacer es separar, así como cuando estudiábamos biología decía, vamos a cortar una hoja, pero lo hacemos solamente a los efectos del estudio, porque la hoja si la abrimos, pero para entender, etc. Es lo que estamos haciendo así en una manera respetuosa y ágil lo más posible. Y abajo dice, la esperanza en Dios, los versículos bíblicos son aquellos que se basan en la esperanza, son aquellos que se basan en nuestra esperanza en Dios. Estamos de acuerdo con el salmista y otros en la Biblia que afirman su esperanza en el carácter y la bondad de Dios. La esperanza en Dios es una esperanza que nunca decepcionará. Que es algo que nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que entender las dos dimensiones. Primero, aceptar que no podemos definir a Dios. ¡Wow! Eso nos cuesta una barbaridad. Porque en el momento que definimos a Dios, deja de ser Dios. Porque ya Solo podemos dar características de Dios. Claro, muy bien, adjetivos calificativos. Pero no lo podemos definir. Esas figuras, yo recuerdo cuando era niño y escuchaba, me imaginaba, claro, en un sillón gigantesco, un gigante sentado con una barba larga, blanca, y qué sé yo, cuántas cosas, que era la imaginería que teníamos cuando llegaba de niños el Día del Perdón. Todas estas cosas y que respetuosamente, un poco como la imagen de Santa Claus. Y piensen un poquitito, todo lo que pasa alrededor, lo hermoso de los regalos y del nacimiento y demás, pero el recurrir a algo que para los niños chicos creen realmente que va a bajar por la chimenea y le va a dejar, sí, le va a dejar su regalo y es un secreto que se lo compraron los papás y que se lo mandan al Polo Norte. Pero eso habla de una necesidad de los humanos, claro, de encontrar como instrumento y articulo algo para que se sostenga todo un conjunto de creencias. Y lo que hace que también lo vivimos nosotros, o sea, desde otro lugar, como les decía, esa figura especialmente en el Día del Perdón, que está sentado en el trono y todos pasan delante de su callado, etc. Pero esto acuérdense mucho, en el lenguaje bíblico, lo puse en negrita, la esperanza no es un deseo abstracto, es una certeza completa en la fuerza de Dios. Y aquí podemos usar Biblias o podemos, miren la cantidad de citas que les traje, que podemos verlas todas o podemos ver algunas. Tú dices, por ejemplo, algunos que no, podemos empezar por los que están abajo y después volvemos a este Salmo 27, 14 y sería 40 o... ¿Por qué dice cuerda? ¿Perdón? ¿Por qué dice cuerda? ¿En dónde? El Salmo al lado de Josué. Dice, simplemente dice cuerda.
Cuerda. ¿Dónde? Porque lo relaciona con una cuerda de sostén. Claro. Y podemos verlo. Josué 2, traje la Biblia, podemos verlo. Eh, 2:17. Ustedes ya se fueron a la tercera hoja, ya veo, ¿eh? Sí, algunos están haciendo trampa. Yo veo. Tengo ojos en los costados. Tenemos 2:17, el 2:17 dice, y los hombres les dijeron, 2:17, es hasta el 18:21. Pues sería todo el libro. ¿Perdón? 2:17 al 18:21. No, es todo el libro, no. Es solamente una cita. Y los hombres le dijeron, sin culpa seremos en lo tocante a este juramento con que nos ha juramentado. Es decir, elimina ahí en el 2:17 del libro de Josué lo que hace en este caso el versículo 2:17 salud es otro tema emocional, la culpa, ¿no? Que dice, no culpa, juramentos. ¿Y juramentos por qué? Porque la Biblia, el Pentateuco dice, no usarás el nombre de Dios en falso. No se puede jurar por Dios. Hoy que me tocó ir a los tribunales y el juez me dijo, jura por Dios, y yo me sentí súper raro. Porque le dije, pero no se puede hacer eso. No, usted tiene que jurar por Dios. Y de verdad que me sentí muy raro. Porque yo no juro nunca por Dios. Porque lo considero una herejía. No sé si es un atrevimiento, una herejía. Porque yo soy el humano imperfecto y estoy invocando esa dimensión que es la fuente, a propósito de lo que venimos hablando, y juro por esa fuente. ¿Y qué le dijo el juez? Que tenía que esa era la fórmula y que tenía que decir que juro por Dios, que voy a decir la verdad. Y lo tuvo casi. Sí, pero me sentí, me tomó unos minutos hasta que me reencontré conmigo. Fue una... Sí, porque no... Y el otro, que se acuerda, vamos a ver, el 18-21, y era la ciudad de la tribu de los hijos. No, está aquí pasó algo. Este se me coló, no sé qué, vamos a quitar el 18-21, perdónenme. Perdón. No, este es el 18-21 de Josué. No, las dos citas de Josué las vamos a dejar de lado, están en otro contexto. Por el Salmo 71:5. Vamos. Dice, Salmo 71:5, tú, Señor mi Dios, eres mi esperanza, tú me has dado seguridad desde mi juventud. Impecable. Ahí tenemos la afirmación exacta de lo que venimos viendo. Y vemos, por ejemplo, acuérdense que un ejercicio muy clásico de muchos predicadores es fishing, versículos sueltos y acomodarlos. Pero en este caso tienen una secuencia. El libro de los Salmos tiene, van a ver, prácticamente todos que están al final de la página 2 y la página 3 son todos salmos. El salmista está todo el tiempo hilando en este tema de eso mismo que acabas de leer en el Salmo 71:5. Vamos a ver más abajo, fíjense, el Salmo 33:18, eso a los que no tienen Biblia dice, pero los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su amor inagotable. Los que esperan,
¿sí? Que tiene que ver con la esperanza. Son traducciones las más cercanas al texto original. Recordemos también los riesgos que hay cuando se traducen en todos los idiomas, ¿no? Si agarramos un texto en alemán y lo traducimos, si agarramos el Quijote de la Mancha y lo traducimos al inglés, o al revés, el Shakespeare al castellano, tienen estos riesgos, y la Biblia especialmente el Antiguo Testamento, tiene muchas de las Biblias que existen hoy en día en sus traducciones, tienen intereses específicos de los traductores para guiarte o inducirte a una cosa puntual a la que quieren llegar. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense, el siguiente Salmo, 33, 22, que es el mismo, en el mismo 33, que tu amor inagotable esté con nosotros, así como ponemos nuestra esperanza en ti. Es una relación de ir y venir, que es mutua, es conjunta. No sé si alcanzan a cachar como digo acá. ¿Era el 33 cuánto? Ese está acá en el texto, 33-22. Está empezando abajo de la página 2. Y acá tenemos el 71-14, del cual tú leíste otro 71-5. En cuanto a mí, siempre tendré esperanza, te alabaré más y más, dice el salmista. ¿Cómo va a expresar su esperanza? Con alabanza. No porque a veces nosotros, imbuidos por este mundo occidental en el que vivimos, creemos que la esperanza se tiene que expresar en ruegos a Dios. Lo que ponía en la primera página de cuál es tu esperanza. ¿Sí? Esperanza, por favor, que en la PAE le vaya bien a mi hijo y califique para poder entrar a la carrera que quiere, o que me vaya bien, que me gane la lotería, o mil cosas, que el parto de mi señora sea con bien. Y la esperanza es un poquito más arriba, más elevado que eso. Pero ahí quizás trato de pensarlo como... Entonces, también es un ejercicio colectivo. Absolutamente. Porque la alabanza yo no la hago solo. Genial. Que fue lo que yo mencionaba al principio, es una interacción entre el individuo y el colectivo. Y el colectivo es la creación, que puede ser representada por la Gemeinde, o puede ser representada por la familia, o puede ser representada, no sé, el salón de clases, o la comunidad, que la podemos entender desde distintos conceptos. La comunidad, la Gemeinde que está acá, que pertenece a esta iglesia, la comunidad de Providencia. Por ejemplo, la de Santiago, a propósito de la gobernación metropolitana. El Salmo 130, yo elegí algunos así al voleo, pero es para mostrarnos cómo el salmista especialmente nos entrega un montón de temas que tienen que ver, hay muchos otros, pero en particular, porque como esta fue la desafiante tarea que me dejó Hannah, espero en Jehová, y copié exactamente, abajito. Todo mi ser espera. La palabra esperar tiene relación directa, y en su palabra he puesto mi esperanza. Sí, la transfiero, la pongo en una dimensión que no puedo controlar, porque es la aceptación, por eso que no es una emoción, es lo que decíamos al principio, no es una emoción. Y el Señor se deleita en los que le temen, pero más en los que le ponen su esperanza en su amor inagotable. Otra vez tenemos este recurrente con qué está relacionado la esperanza, con el amor, más que con el temor.
Esto también es importante, porque nosotros estamos acostumbrados, que también podríamos agarrar la segunda parte del libro del Éxodo y una parte del libro de Números y hablar de un Dios castigador. Sin embargo, por ahí tenemos que contextualizarlo en tiempo y lugar, porque no es lo mismo estar en ese tiempo y en ese lugar que estar en nuestras realidades hoy. ¿Alguien quiere leer para que no sea tan aburrido y monótono? Aburrido y monótono no es así. Pero alguno que ahí vamos en donde dice ¿por qué te abates? ¿No? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pon tu esperanza en Dios, porque aún he de alabarte, mi salvación y mi Dios. Salmo 42:11. Otra vez, si de no sentirse, es decir, ¿qué hace el salmista? Dice, no te deprimas, no te caigas abajo. Y no tengas esperanzas en la vanidad, en lo ritual, en las cosas físicas o emocionales, sino en una dimensión Dios. Y aquí también en el Salmo 119, que es hermoso, tú eres mi refugio y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Y otra vez lo pone en esa estación. Vean cómo recurrentemente este concepto de esperanza vuelve una y otra vez a darse aquí. El Salmo 31 dice, esforzaos y cobrad ánimo todos los que esperáis en Dios. Esperar en Dios, no de Dios, no con Dios, sino en Dios, que es una dimensión, otra vez, que no controlamos, en donde aceptamos que es un nivel superior con el que podemos interactuar, pero que ahí está. Y tengan en cuenta lo que decíamos al principio, que siempre hay un futuro mayor con expectativa que algo sucederá. Pues yo espero en Dios, espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me dirá, este de Miqueas. Y tenemos la siguiente página, no sé si tienen ganas, seguimos. Quizás eso es lo que conversábamos al inicio. Así es. Porque hay dentro de los pensadores críticos de la modernidad, todos nosotros compartíamos con Samuel que gran parte tenía una tradición judía. Todos los que están pensando en el cambio eran pensadores judíos, desde Karl Marx, Trotsky, la Revolución Rusa, Walter Benjamin. Y eso es lo que conversamos, que los filósofos, digamos, los sociólogos, los intelectuales que piensan en el cambio, cuando vienen de la matriz judía, tienen una concepción del mundo que no es lineal de la historia. Hay una esperanza escatológica en un futuro. Por eso que el Marx también plantea la liberación en el futuro, la construcción de una nueva sociedad. Uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo. Pero los pensadores críticos de la modernidad, no es casual que todos tengan una tradición judía, porque hay una concepción del tiempo, el espacio y la espera en algo que va a venir. Que los que somos de tradición más occidental, somos como paso a paso. Hay algo ahí que no... Pero porque así fuimos educados. Claro, que eso es distinto en la educación, porque ni Trotsky ni Marx eran judíos practicantes, pero en su formación original sí estaba esta concepción Sí. distinta. Saltamos un poquitito para hacer algunos más y dejar que cada uno pueda expresarse. El Salmo 39:7, pero ahora, Señor, ¿qué busco? Mi esperanza está en ti. Como está volviendo y volviendo. Porque tú, oh Dios, el Salmo 71, que lo leímos recién, ha sido mi esperanza, mi confianza desde mi juventud. El Salmo 146, bienaventurados aquellos cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en su Dios. Y lo importante es la segunda parte del versículo. La esperanza está en Dios. El Salmo 119. Mi alma desfallece ansiando
tu salvación, pero en tu palabra he puesto mi esperanza. Y así, vamos a ver, vamos al Salmo 130, más abajito, para no aburrirlo tanto ya. Israel espera en el Señor, porque en el Señor está el amor inagotable y con él hay plena redención. Espera otra vez, en el Señor, no del Señor. Eso podría explicarlo un poquito más. Claro, porque es la esperanza en la magnificencia. Tú hablaste antes cuando hablamos de Dios, de sus cualidades. Espera en esas cualidades, pero no espera del sujeto de las cualidades, sino en esas cualidades. Cuando nosotros oramos, cuando Moisés le dice a Dios, quiero verte. Y Dios le dice, ninguno que viva me puede ver. Y yo quiero verte. Y entonces, es como yo bromeo, digo, a mí me gusta el face to face y en lugar del Facebook. Dice, quiero verte, dice, ok, te voy a poner ahí en la montaña, en una cueva, y tú vas a ver pasar mi gloria. Entonces, ¿se recuerdan el texto? Pasa la gloria de Dios y Moisés proclama los 13 atributos de fe de Dios. Los 13 atributos de fe. Y a eso, en esos atributos que los hacemos presentes, por ejemplo, cuando es el día del perdón, recurrimos a los atributos, al Dios magnánimo, benevolente, etcétera, bondadoso, misericordioso, que perdona, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, es un paréntesis, cuando hablan del día del perdón, ¿cómo lo celebran ustedes? ¿Qué día es? ¿Han hecho referencia varias veces? Sí, el día del perdón es al comenzar el año del ciclo anual lunisolar, es el nuestro. Es un ayuno mayor festivo de 25 horas, acompañado por servicios religiosos, que tienen distintos momentos, y es considerado como que, volviendo a la imaginería de Dios en el trono gigantesco, que ese día todos somos juzgados. Y si les ha tocado alguna vez pasar por estar en una sinagoga en un día del perdón, generalmente vamos vestidos de blanco. Porque es semejar la mortaja. Ese día estamos desposeídos de todo lo material y nos presentamos ante Dios en vida, y alegamos, y lo primero que alegamos es que hemos cometido errores. Entonces, La piden confesión. perdón. No, le pedí claro, pero no es una petición. Primero afirmamos nuestros errores, no pecados. En el judaísmo bíblico y en el judaísmo teológico no existe el concepto de pecado, existe el concepto de error. Y aquí vuelve lo tuyo, el individuo y el colectivo. El 97% de las plegarias judías están redactadas en plural. Porque para todos, tú por ejemplo, esa de la confesión, esa es muy larga, dice, por el error que hemos cometido ante ti. Entonces dice, ¿por qué si hablé mal de la otra persona? Hablando, dice, hablando mal, en el chisme, ¿no? En el chisme, dice, ¿cómo? Porque he ofendido la divina imagen de Dios que está en el otro. Entonces, y otro podría decir, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Solo hablo bien de toda la gente. ¿Por qué tengo que decir por el error que hemos cometido ante ti? Porque estás rezando con y por. Con y por. Entonces puede ser que rezas con alguien que sí o por alguien que no va a decirlo. Tú o ya alguien lo está haciendo por ti también. Muy solidario. Absolutamente. Muy solidario. Es la toma de conciencia de que no puedes despegarte del concepto de la gran Gemeinde, ¿no? De la cosa
el que paga la cuota, desde un concepto mucho más grande de la familia humana, de la creación. Sí, error puede ser sinónimo de equivocación. Y de alguna manera sí, porque es reparable. Uno puede, lo que se busca es repararlo, cambiar. Dice, ¿cómo se repara? En el arrepentimiento o retorno, porque seguramente cuando cometimos esos errores, y hay de todo. Yo recuerdo que alguna vez, porque tampoco crean que todos los judíos somos angelitos, ¿no? Pero tampoco hago mis maldades. Uno de los del listado dice, por el error que hemos cometido ante ti por medio de la usura. Y me tocó una vez, que estaba yo explicando eso, y no sabía, y uno de los miembros se levantó y se fue a volver nunca más. Se dio por aludido que yo sabía que era prestamista, yo no tenía la más mínima idea, y después alguien me aclaró que no tenía la más remota idea de qué hacía. Entonces, pero de verdad que no fue una alusión, fue en genérico. Y es también para pensar, en México, por ejemplo, la usura se llama mordida. Es muy interesante que la Torá, el Pentateuco también, el concepto de usura dice, no tomarás mordidas de tu prójimo, porque lo muerdes al otro. Cuando tú, intereses usureros, estás mordiendo a la otra persona. O por ejemplo, cuando el Pentateuco dice, si le prestaste a alguien, por ningún motivo puede entrar a su casa a tomar lo que le prestaste. Pero también dice, no pernoctarás el salario de tu jornalero. Yo cuando vivíamos en México, me ayudaba a unos amigos que eran proveedores de una cadena muy grande de supermercados. Se dan de cuenta del Jumbo, Líder, no sé qué. Y ustedes saben, las cadenas estas pagan con cheques a la bicicleta. Entonces, una vez me junté con los gerentes que querían estudiar valores éticos bíblicos y agarré de ahí, ¿no? Porque no pernoctarás el salario de tu jornalero. ¿Qué hacían ellos? Cuando pagaban el último viernes del mes, de 2 a 4, a las 2 de la tarde cerraba el banco. O sea, te daban el cheque hasta el lunes. Entonces todavía otra vueltita más, y cada uno decía, bueno, pero este es un palito. Sí, pero un palito multiplicado por 500 proveedores debía saber cuántos palitos y lo que significaba en 48 horas más en el banco. Entonces, sí, perdón. Sí, a propósito del Día del Perdón, que me quedó, si estoy en lo correcto. Ese Día del Perdón, uno reconoce su error, se arrepiente de su error y repara su error también. Claro. ¿Y cómo lo hace para repararlo? Bien, muy bien. Tiene instancias que dice, por ejemplo, nosotros no tenemos, entiendo que usted tampoco, la confesión, confesarse con el sacerdote. No existe. Existía cuando existía el gran templo. Era una manera, a través de la ofrenda, era peligrosísimo, como también se da muchas veces en la iglesia, porque el sumo sacerdote salía, si venía Pedro y traía el tipo de ofrenda, que eran 5 tipos, sabía, Pedrito trae esto porque cometió el pecado. Entonces el control sobre la persona era terrible. El Maimónides justamente dice que si no hubiera sido por la destrucción del templo en el 586 antes de la era común, 100 años más, 200 años más, 300 años más, igual se habría terminado el modelo de sacerdocio que es como el que observa todavía la Iglesia Católica, porque quiero ser respetuoso, pero la corrupción, que es lo que vemos, ¿no? Incontrolable por seres humanos.
Entonces eso dice Maimónides, muchos años después. Maimónides es el siglo XI y siglo XII, en España, en Córdoba. Pero por ejemplo dice que uno no puede, si fuera el caso que Juan ofendió a Pedro, ya sea presencialmente o habló mal detrás de Pedro, la legislación del Día del Perdón dice que antes de empezar ese día, Juan tiene que ir con Pedro y pedirle disculpas. Ahora, Pedro puede decir, no te disculpo. Entonces Juan tiene que volver a insistir. Y le dice, no te disculpo. Entonces la tercera vez, Juan tiene que traer 2 testigos que den fe que efectivamente está pidiendo disculpas. Que es lo que estamos viendo cómo mal funciona nuestra justicia, ¿verdad? En los casos que tenemos ahora. Entonces, los 2 testigos hacen que Juan quede liberado y pueda entrar al día del perdón, al día del juicio, con la tranquilidad que reparó el error. Los otros son, cuando uno los recita, es tomar conciencia de gracia la esperanza y tener esperanza en que a través del arrepentimiento, la plegaria y las buenas acciones, hay 3 cosas que tiene que hacer: expresar, arrepentirse y buenas acciones. No puede solamente quedar en las palabritas lindas, tiene que estar respaldado por actos de fe. Bien, las otras las pueden leer solos, yo tampoco lo quiero, pero si alguno quiere hacer algún comentario, no sé, Ana, alguna de ustedes, ahora sí pueden mirar las 3 hojas. Yo estaba pensando algo que yo misma no he reflexionado tanto, pero haberlo entendido, que más como me hizo ruido ahora, es como que la esperanza es como una relación con Dios. Es como entrar en relación con Dios. Es una relación de intimidad con Dios. Y como entregarse completamente, así como con todo. Claro, tú incluso siento como que has dejado afuera como y yo creo que nosotros hemos igual enfocado más en la esperanza como algo funcional, como de cobrar fuerza, ánimo, capacidad para accionar, seguir adelante, ¿no? O sea, yo siempre he pensado la esperanza para algo. ¿Ya? O sea, yo tengo esperanza, pues yo quiero, o sea, pensando en que en el futuro tal y tal cosa va a resultar, ¿no? Pero puse en negrita en la primera hoja. La esperanza mira hacia el futuro en posición de algo mayor. Mira con expectativa que algo sucederá. Sí, pero yo siento que estos citas que tú has como puesto, Sí. van más allá de algo funcional, sino una relación con Dios, como pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy con Dios. Y Dios está conmigo. Claro. Y en todo estoy envuelto, rodeado por Dios, y de hecho los salmos siempre hablan de desgracias, de conflictos, problemas, que está ahogado, qué sé yo, y después, pero estoy con Dios, pero Dios me salvará. Da lo mismo cómo, da lo mismo si todavía no sé cómo lo va a hacer, pero me va a salvar. Porque O ya me va a salvar. Sí, porque nosotros, como está puesta, porque cuando tú me planteaste en el texto bíblico, es elevarlo por sobre la dimensión de la comprensión humana siglo XX. Ese es un poco lo que tú tocabas antes. De una dimensión que, como de lugar, es un partner que nunca nos va a dar la espalda
nunca nos va a traicionar y siempre va a estar, como dicen acá, va a estar ahí. ¿Sí? Voy a estar ahí. Y a lo mejor no nos damos cuenta, está ahí. Y esa es la dimensión. Y claro, alrededor de eso uno puede construirse esto. ¿Qué es la expectativa? Es cómo va a ser este ir y venir. No hay una receta. La prueba es la diversidad de textos, pero lo que hay es como cuando Moisés dice en el Deuteronomio: harás lo bueno y lo recto a los ojos de Dios. ¿Y cómo sabemos que es lo bueno y lo recto a los ojos de Dios? Si no somos los ojos de Dios. Pero fuimos creados a imagen y semejanza. Sí lo sabemos. Suponemos, porque hay una plataforma, un código de valores éticos y morales. Pero mira lo que ven. Lo que nosotros, cada uno podría decir, pero yo no lo hice, pero es como ese por el error que hemos cometido. No lo hice, pero soy parte de la sociedad. En algún lugar algo hice. No hice nada, hice algo. No hice nada. Hacer nada es hacer algo. Muy filosófico. Profundo. Sí. Muy profundo y muy sabio. O sea, en cierto sentido, claro, también es como estamos siempre de alguna manera conectados, pero también, si lo entiendo bien, pero pongo mi esperanza en Dios, es decir, hay algo que va más allá de lo de mí y de lo que estoy viviendo en este momento y de lo que es palpable y visible. Sí, que eso, Y lo que yo experiencia. Incluso lo que tú dijiste, como no es una emoción, claro, porque la emoción es algo lo que sentimos, en el momento. lo que vivimos, lo que Por eso podemos describir, evidenciar. Y es algo que me sostiene, pero que no es tangible. Que eso es lo que no. Claro, no. Claro, pero si entro en esa dimensión de la esperanza en Dios, Sí. claro, yo soy sobrellevado en situaciones complicadas, ¿no? Y justamente es un acto de trascendencia. Sí. Y que también trascede a la situación concreta de desesperación, conflicto. Trajiste una palabra maravillosa, trascendencia. Justamente. Trascendencia. Es una hermosa palabra la que acabas de aportar. Absolutamente. Pero en esa trascendencia, por ejemplo, uno puede tener la esperanza y aún mantener tristeza, por ejemplo. Que es lo que yo reivindico. Sí. Y con lo que me he sentido a veces incómodo. Sí. Porque a veces se plantea que tener esperanza siempre hay que estar con la sonrisa, que la alegría, que esto está fácil, si es cuestión de creer y ya estamos listos. No, Pero eso yo digo, la esperanza puede ser, yo puedo tener esperanza, pero también tener una profunda pena Sí. y Y no quiere desolación. decir que no tengas Y aún así espero en Dios incluso absolutamente. con la tristeza. Claro, que es como cuando alguien. Mira, salud. Gracias. Lo necesito. Cuando falleció mi mamá, que en paz descanse, mi papá, era un hombre muy creyente. Se sentó durante los 7 días a rezar y leer el libro de los Salmos. Súper dolido porque fue su compañera de vida 60, 70 años. Pero eso le dio la fuerza, esa esperanza. Él sentía que estaba con Dios. La oración. Y entonces tenemos los dos planos. Nosotros lo que pasa es, sí, a mí también a veces me pasa. ¿No te pasa que la gente te dice cuando estás oficiando que sonrías, que estás muy serio? A mí a veces me dicen que estás muy serio. Bueno, es humano, pero eso nos habla de cómo reaccionamos humanamente. No podemos dejar de ser. Es la genialidad, que es como dice Job, nos creaste poco menos que viveros. No somos dioses, nos creemos, pero no somos. Y ese es un dilema con el que luchamos
permanentemente. Sí, pero tenemos como este acceso, ¿no? Sí, A la esperanza en absolutamente. ese sentido, Sí, digamos. sí, O sea, lo que dijo Michael, yo pienso nosotros celebramos este domingo el Día de la Eternidad, ¿lo llamamos? O Día de los Muertos. Lo que hacen los católicos el 1 de noviembre Sí, sí, se sí, hace sí. siempre al fin del año eclesiástico, porque este domingo comienza Adviento. Y yo hablé un poco sobre los procesos de luto, que hay varios investigadores y todo. Y ellos también hablan de que distintas fases y que esas fases se podrían repetir. Entonces puedo entrar en una fase como ya de encontrar de nuevo alegría o integrar un poco más en mi vida el hecho que la persona ya está fallecida y al mismo tiempo igual lloro, la persona me conmuevo, en situaciones especiales lloro y al mismo tiempo igual puedo reír, recordarme de cosas muy bonitas. Sí, ¿cómo no? Y el ejercicio en el duelo, gracias Ana, es una de las etapas de la vida. Cuando nacemos para dos cosas, para vivir y para morir. La segunda parte nos cuesta digerir y aceptarlo, pero vienen juntas. Y la parte más difícil, que no tiene un recetario, la mejor prueba es que todas las grandes expresiones de fe tienen cantidades de texto sobre la rueda de la vida, la reencarnación, la resurrección. Aprender a decir adiós. Dejar ir. Porque cuando no somos capaces de dejar ir en una situación de duelo, ni desde una visión espiritual, ni el alma de esa persona descansa, ni tú tampoco. Las dos dimensiones se quedan trabadas. Sí, te quedaste pensando otra vez. No, yo ahora estoy pensando en otras cosas. Estoy pensando cuál sería la respuesta a la pregunta de por qué debería poner mi esperanza en Dios y no en otra cosa. Eso ya O sea, no puedo estar haciendo. No, pero No, porque... aquí los salmos nos invitan, Sí, claro. nos dicen, pero tú, claro, quizás no, porque aquí no se habla de haz eso. No. La mayoría dice, no dice pon tu esperanza, Dios es tu esperanza. Porque el que elige con el libre albedrío es cada uno. No se puede mandatar esta condición. Es una condición que tiene que fluir de uno mismo, desde el libre albedrío de uno mismo. Que uno puede elegir amarrarse a cosas rituales, que son más fáciles, o sea, rezar todos los servicios que haya durante el día, no sé qué, ya después me voy a dormir tranquilo, o buscar otra dimensión. Por eso Abraham Yoshua Heschel escribió dos grandes libros a propósito del capítulo 1 de Génesis. Uno se llama Dios en busca del hombre y el otro se llama El hombre no está solo. ¿Quién lo escribió? Abraham Yoshua Heschel, El hombre no está solo. Que es... Y porque nosotros no sabemos si los perros, los gatos, las mascotas que ahora están de moda, cómo dan testimonio de la existencia de Dios. Nosotros damos testimonio. Como dice Isaías, ustedes son mis testigos, dice Dios. Nosotros somos los testigos que afirmamos que Dios existe. O sea, es una relación que uno elige. No se puede imponer. No se puede imponer la fe ni tampoco la esperanza por decreto. Y ahora, Eso es lo importante de los textos. La mayoría no llaman a tener esperanza, sino hablan de alguien que tiene esperanza. y bueno,
es alguien que da testimonio. Y Así la es. mayoría Da dicen, testimonio. y yo tengo esperanza, o Sí, da pongo mi testimonio, esperanza. claro, No, sí. no hay tantos textos, hay muy pocos que llaman a otro a tener Sí, esperanza. Pero hay la muchos mayoría más, habla no de- seleccioné, sí, de- no seleccioné una cantidad, pero tiene que ver justamente con eso que tú dices, con la experiencia, porque al final es la experiencia personal. Claro. No se puede dar una receta, haga tal cosa y tal otra, una a las 8 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y otra a las 9 de la noche, y con eso tiene la esperanza garantizada, ¿no? O sea, claro, porque yo pensé ahora en cuál sería mi respuesta, y la única que tengo es que, bueno, porque creo en Dios creador. ¿Ok? Y puedo sentirme como, y me siento Bien. como una persona creada, y eso ya es la evidencia para mí suficiente Good, de que está este bien, Dios bien, actúa, existe, muy bien, fluye, no sé cómo decirlo. perfecto, muy válido. Eso estuve pensando. Pero por eso yo creo que la esperanza es un proceso. Y un proceso que Sí, sí. debemos trabajar colectivamente. Permiso, me retiro. Muchas Sí, gracias. vamos a terminar igual, gracias a ustedes, muy amables muchachos por la paciencia. Estuvo Sí, gracias. Porque hacer un proceso colectivo permite el diálogo, la lectura compartida. Esto que estamos haciendo, justamente. Y por eso cada momento de oración es un ejercicio colectivo. Que no es lo importante como el sacerdote en el relato del capítulo 1 del libro de Samuel, ver qué está haciendo el otro. No, el tema es qué estoy haciendo yo. Ahora, Porque él quería escucharla, porque estaba acostumbrado a que todos hacían las cosas en voz alta. Y ella, como dice, aquí adentro, su experiencia la estaba viviendo y él le puede pedir perdón. Es majestuoso, es una imagen, si uno hiciera una dramatización, es un nivel de elevación espiritual maravilloso, porque tampoco había libro de oraciones. La oración era, como después los rabinos, cuando gestan todas las oraciones, lo llaman ejercicio del corazón, no de los labios, que tiene que fluir desde el corazón y no de acá. Entonces no es importante que escuchemos. Es cierto, nosotros también hacemos, porque que la gente lea en voz alta o cante, o la lectura antífona, para generar una participación, porque si no todos están como en el teatro esperando a ver qué pasa. Y el teatro somos todos somos los actores de esta obra. que es un desafío hoy actualmente, porque Totalmente. para no caer en la ritualidad. Totalmente. Entonces nos hemos preguntado, la liturgia, las formas litúrgicas, están pensadas quizás para otra época. Sin duda, la liturgia hoy día nos desafía Sí. a ver qué es lo que pasa. Quizás que otras formas de ser comunidad. Sí, tienes toda la razón. La liturgia tiene hoy, por eso todos esos movimientos de meditación y toda la música, todo es parte de generar esa vivencia espiritual. O cuando la gente habla de la espiritualidad, a la farmacia me da una dosis de pastilla de espiritualidad. No, es un proceso de crecimiento, de búsqueda, y a lo mejor la búsqueda de hoy, martes 26 de noviembre, si nos juntamos el 1 de enero, va a ser otra. ¿Qué sabemos? Nosotros vamos a ser otros. Nuestra realidad, nuestras emociones, nuestra